Al caminar, la mente y el cuerpo pueden trabajar en conjunto, de modo que el pensamiento se vuelve un acto casi físico, rítmico. Hasta ahí llega la división cartesiana mente-cuerpo. Tanto la espiritualidad como la sexualidad tienen relación con el caminar. Los grandes caminantes suelen moverse del mismo modo por lugares urbanos y rurales, e incluso el pasado y el presente se reúnen cuando caminas como lo hicieron los antiguos o revives algún evento de la historia, o de tu propia vida al desandar su ruta. Y cada caminata se mueve por el espacio como una hebra por el tejido, surciéndolo en una experiencia continua, tan diferente al modo en que el viaje aéreo corta en trozos el tiempo y el espacio, como lo hacen también los autos y los trenes. Es esta continuidad una de las cosas que creo perdimos en la era industrial, pero podemos elegir reclamarla, una y otra vez, y algunas personas lo hacen. Los campos y las calles están esperando. Esto es Formas de Caminar, un podcast para conectar experiencias urbanas. Esta tarde estamos en el estudio con Nicole Pumarino y Karen Seaman, fundadoras de la ONG La Reconquista Peatonal. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué las trajo al caminar como tema central de este proyecto? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, esta es la primera vez que logramos venir al estudio de grabación. La pandemia nos detuvo de conocer este lugar antes. Nosotras somos dos arquitectas. Con Karen trabajamos mucho en servicio público, ahí de hecho nos conocimos. Pero siempre nos ha interesado también esta otra perspectiva como mucho más estudiosa. También ambas hemos hecho clases de urbanismo en distintas universidades y empezamos a converger en este tema común de la caminata, de una especie de curiosidad que nos dio en algún momento porque las dos llegábamos caminando a la oficina, pero empezamos a conversar un poco más de todo lo que surge cuando uno empieza a caminar. Y ahí lo primero que hicimos fue comprarnos este libro que se llama Wanderlust, una historia de caminar de Rebecca Solnit, que trae la cita con la que partimos este capítulo, este es episodio 0, y empezamos a indagar en cómo la caminata nos permitía, por una parte, conectar varios conocimientos urbanos que teníamos desde la universidad, por otro lado, conectar lugares, obviamente, recorridos, pero también conectar actores, personas, integrantes y empezar a considerar la caminata como una especie de mosaico de personas, ¿no? Entonces, de ahí empezamos como mucho más a leer acerca del tema. Bueno, el libro nos iluminó harto y en eso, al seguir trabajando y trabajando con la caminata, formamos una ONG que se llama La Reconquista Peatonal, que hasta la fecha tiene más de 3 años de existencia. Y lo que buscamos es conocer las experiencias peatonales de distintas personas desde la práctica y no solamente desde la teoría, y luego visibilizarlas para que otras personas también conozcan esas realidades urbanas y se animen a caminar y compartan la suya, y así se empiece como un círculo de entregar y conocer constantemente. Siempre nos preguntan cómo nace, ¿cierto?, la Reconquista Peatonal, y la verdad es que creemos que ha sido súper espontánea toda su vida y nos gusta mucho que sea así, y este capítulo también es parte de esa espontaneidad. Y se conforma finalmente como ONG justamente para materializar un espíritu más ciudadano que queríamos siempre que tuviera el proyecto, porque fuimos descubriendo que las dimensiones urbanas que nosotras traíamos por nuestras profesiones eran mucho más diversas que las que considerábamos desde un principio, ¿cierto? Quizás pensábamos más solo en el espacio físico de la ciudad, y cuando empezamos a recolectar las experiencias de las personas nos dimos cuenta de las múltiples dimensiones que usar la caminata como metodología nos traía, nos ponía en evidencia, ¿no? Como aparecen no solo la relación con el espacio físico, sino que con las otras personas, con tus recuerdos, con tus emociones, con el humor, no sé, con la compañía de las otras personas también a tu alrededor. Y siempre con ese espíritu de búsqueda, de cómo conectarnos con más personas y conocer más experiencias, y con eso complejizar y de alguna manera mostrar también esa complejidad que encontramos en la ciudad,
hemos hecho diversas iniciativas como la recolección de experiencias escritas en cuaderno, caminatas colectivas, exposiciones, conversatorios, como tratando de buscar cada vez más entradas, ¿cierto? Para esa curiosidad que nos despierta lo que es y lo que puede llegar a significar caminar. Ujú. ¿Cómo y por qué deciden hacer este podcast? Nosotros siempre decimos que el proyecto tiene un poco vida propia. A veces hacemos convocatorias o proyectos que no nos funcionan mucho. Otras veces se nos ocurre una idea que un poco prende sola y como que va por un lado y así. Y en ese camino que hemos tenido de un poco de recolectar historias y visibilizarlas de las distintas maneras que mostraba Karen, hemos postulado varios fondos, hartos de arquitectura y de arte, y nos ha ido mal. Como que nos ponían un poco que nuestro proyecto todavía no tenía una conexión tan directa con el impacto en el diseño urbano o en la arquitectura de la ciudad. Y en eso apareció un fondo del Ministerio de Ciencias que era para difundir el conocimiento de la ciudadanía. Y como nosotras estamos hace harto rato pegados un poco con ese rollo de que este no sea solamente un proyecto académico, sino que también sea ciudadano, fue que decidimos postular al fondo con un podcast, que es algo que nosotras nunca habíamos hecho, no teníamos ninguna noción de cómo se hacía tampoco, pero con la intención de que personas que no son académicas expertas o que quizás incluso ni siquiera les interesa la caminata, pudieran como conocer las perspectivas que nosotras hemos ido encontrando en esta recolección de experiencias que hacemos. En este podcast encontraremos a varios narradores. ¿Quiénes son estas personas? Cuando nos enfrentamos a este desafío de armar el podcast, nos interesaba mucho con la Nico tener miradas diferentes de lo que nosotras ya veníamos viendo hace rato, ¿cierto? Teníamos más de 500 cuadernos recolectados con experiencias de distintas personas en distintas ciudades, incluso en distintos países. Entonces, queríamos tener como perspectivas también diferentes que nos dieran otras visiones que a lo mejor nosotras no estábamos viendo. Entonces pensamos que este podcast era la oportunidad perfecta para justamente abrir como ese trabajo más interdisciplinario, como involucrar perspectivas de disciplinas diferentes. Y ahí es cuando invitamos a 3 amigos muy interesante, ¿cierto? Que empiezan a ser parte de este proyecto y a encargarse un poco de abrir estas experiencias recolectadas por la Reconquista Peatonal y darles una mirada específica desde sus disciplinas. Tenemos a un psicólogo ambiental, a un sociólogo y doctor en geografía humana y a un artista. Y pensamos que justamente esa triada, digamos, nos podía entregar nuevos conocimientos o nuevas formas de mirar estos datos que habíamos recolectado. Y ahí está por un lado Daniel, que es sociólogo, que el Daniel es súper teórico y como que nos ayuda mucho a estructurar nuestras ideas, a vincularlas más con conocimientos académicos, con teoría. Por otro lado está Álvaro, que es psicólogo y que ha sido como muy fundamental en encontrar estas relaciones entre las personas y sus entornos urbanos, en las formaciones de identidad, en las relaciones de apego, de memoria. Y por último está Martín, que es artista, y Martín nos hace como explotar un poco el cerebro porque nos trae miles de referencias y conocimientos e interpretaciones que nosotras nunca habíamos visto. Entonces ha sido un grupo que nos ha ayudado mucho a volver a mirar todo el conocimiento recolectado desde una perspectiva distinta. Y nuestra intención siempre ha sido que los protagonistas sean las personas que caminaron y que completaron los diarios con sus experiencias. Entonces empezamos a establecer contacto con algunas mediante WhatsApp o correo electrónico para pedirles que directamente participaran con sus voces y los recuerdos que tenían de esas caminatas que completaron o de nuevas caminatas. ¿Cómo son los capítulos que vienen en este podcast? Esta primera selección de temas que escogimos para 5 capítulos tiene que ver con las experiencias que hemos tenido con distintos objetivos.
Tenemos un capítulo que es introductorio, el número 1 que viene después de este, que trata como un poquito de contar lo que está pasando atrás de la creación de este podcast en pandemia. Tenemos otro que está orientado a recoger las experiencias de las mujeres que caminan, en las caminantes. Tenemos también a Niñas Ciudadanas, que justamente busca tener una perspectiva desde la infancia de cómo se vive la ciudad. También tenemos a Ruta Cotidiana, que justamente busca rescatar cómo es esa caminata que hacemos día a día para dirigirnos a nuestras labores rutinarias. Y por último tenemos Volver a Caminar, la experiencia de cuadernos y de diarios móviles que hicimos durante la pandemia, justamente después de que se acabaran los meses de confinamiento, cuando todo comenzó en el año 2020. Quisimos que estos capítulos empezaran a conectar, ¿cierto?, nuevas personas caminantes en distintas partes donde nos van a estar escuchando, y para también seguir con esta retribución circular que nos gusta intencionar en la Reconquista Peatonal. Cada uno de los capítulos tiene asociado un producto que se vincula a los temas que vamos tratando en cada uno de ellos. Y esos productos van a estar descargables, van a venir con ciertas instrucciones, pero son una especie de regalo que hemos preparado a través de la creación también de Martín, del artista de nuestro equipo, y que esperamos que quienes escuchen este podcast y quienes sigan caminando también con la Reconquista Peatonal los reciban como eso, como una forma de seguir con esta conversación, con este diálogo que nos gusta tener. Gracias por escuchar Formas de Caminar. Este podcast tiene 5 episodios y 5 productos gráficos que puedes descargar y utilizar en tus caminatas cotidianas. Encuéntralo en www.lareconquistapeatonal.org, en la sección Podcast. Agradecemos la participación de Maite en este capítulo. Agradecemos también a todas las personas que han caminado con la Reconquista Peatonal y que han dado forma a este proyecto. Formas de Caminar es un podcast creado por Nicole Pumarino, Martín Laroche, Daniel Muñoz, Álvaro Ramoneda y contó con la colaboración de Karen Seaman. La música de nuestras historias y el diseño sonoro es de Pablo Acuña. Las piezas gráficas fueron diseñadas por Dong-Yong Lee y Martín Laroche. Para conocernos más y ver contenidos complementarios de las historias que aquí contamos, puedes revisar nuestro Instagram, @lareconquistapeatonal, o nuestra página web, www.lareconquistapeatonal.org. Este proyecto fue financiado con el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.